De Punto Medio está con nosotros Arturo Ávila, Luisa Gutiérrez, Juan Zavala y en unos minutos más integra Lilia Aguilar. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, Pedro, compañeros. buenas noches, Pedro, con gusto de verte. A ver, pues empezamos con lo que ocurrió este fin de semana. Vimos las imágenes de esta movilización que hicieron en la Cuarta Transformación el día sábado por la mañana, en donde se veía una plancha del Zócalo lleno completamente. En las calles aledañas también hay que decirlo, y más para quienes vivimos en la zona, pues sabemos que sí estaba muy lleno, también lleno de camiones, eso hay que decirlo, lleno de transportes, pero que no fueron acarreados, ¿verdad, Arturo? No, para nada, la verdad es que yo te diría que tenemos mucho que festejar. Fíjate, hay dos imágenes que dicen mucho, que dicen más que 1000 palabras. Una imagen de más de 600,000 personas mexicanas y mexicanos que acudimos a festejar mucho lo que representan los 7 años de la transformación. Y otra imagen ahí pequeñita de lo que se llamó la mal llamada Marcha de la Generación Z, que hoy sabemos que estaba pagada por el PRI, por el PAN, Movimiento Ciudadano le tocó su parte también, y por algunos empresarios, ¿no? ¿Qué tenemos que festejar nosotros, no? Tenemos que festejar, por supuesto, un 154% incremento, por supuesto, al salario mínimo, algo que los del PAN y los del PRI nunca hicieron. ¿Qué tenemos que festejar? Tenemos que festejar, por supuesto, que como nunca hemos recuperado el poder adquisitivo de la gente. Si la gente que nos ve en casa ve esta gráfica, podrá observar cómo se ha comportado el salario mínimo respecto a la poder o al poder adquisitivo que tiene la gente. El pico más alto lo tuvo en 1977, que fue el fin de una era y el inicio de la era neoliberal con Miguel de la Madrid. 36 años pasaron, por supuesto Felipe Calderón, Vicente Fox, destruyeron el poder adquisitivo y solo hasta que llegó el gobierno de la transformación se ha recuperado. 315 pesos, 440 pesos en la frontera. Tenemos mucho que festejar, por supuesto, porque fíjate, los ingresos de la gente crecieron de la siguiente forma. Los ricos en un 4%, la clase media en un 20%. Y los pobres en un 35%. Y concluyo con esto, porque sé que no le gusta a mucha gente, ¿no? La inversión anual de los programas del bienestar. Estos que detesta el PAN, estos que votó en contra, estos en donde Vicente Fox dice que trabajen los huevones de los adultos mayores, inversión histórica acumulada. 2.73 billones de inversión acumulada, más de 33 millones de mexicanas y mexicanos que tienen una pensión universal, que es un derecho constitucional. Sí, Pedro, tenemos mucho que festejar. Luisa. Pues mira, la mal llamada Marcha del Tigre terminó siendo Marcha del Gatito. Ellos querían primero hablar de cómo los jóvenes estaban muy contentos con el trabajo de Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador, y lo cierto es que no se vio un llamamiento de jóvenes, verdaderamente jóvenes libres, enterados de la cosa pública. Se vieron muchos camiones, muchos acarreados, pero bueno, independientemente de eso, a mí ¿qué me preocupa? Que haya este ánimo de celebración con crisis tan grandes como es seguridad. No estaban simultáneamente en Michoacán un carro bomba y el gobernador Ramírez Bedoya festejando en otro lado, festejando a la presidenta de la República aquí en la Ciudad de México. Qué tristeza que esto sea Morena. Tenemos que gritar con megáfono lo que en los hechos no podemos sustentar. Tenemos que gritar y ser estruendosos cuando en los hechos lo cierto es que las y los mexicanos siguen muriendo y siguen las desapariciones. No hay nada que festejar en materia de seguridad, no hay nada que festejar en materia de salud, no hay nada que festejar en materia de justicia y por supuesto en fideicomiso y por supuesto en educación. Ellos decían que no habría corrupción, como nunca hay corrupción en este país, que no habría privilegios, como nunca vemos los privilegios en las cámaras y en los gobiernos de Morena. Por supuesto que no hay nada que festejar en este sentido. Quiero detenerme tantito en este punto, si me permites, Juan, antes de pasar contigo. ¿Quieres responderle algo puntualmente sobre lo de la simultaneidad del coche bomba en Michoacán y el festejo de Ramírez Bedoya aquí? Me parece que todos sabemos que Felipe Calderón nos generó una crisis terrible de seguridad que tuvo un incremento importantísimo en la tendencia a homicidios dolosos hasta el 2019. La realidad es que hasta ahora
la disminución del 37% en los homicidios dolosos se dio con el gobierno de la transformación. Ejemplo nada más. ¿Cómo nos heredó el PRIAN? Enrique Peña Nieto, 100 homicidios dolosos por día. Claudia Sheinbaum, 54 por día. Falta mucho, claro. Fue un desastre el que nos dejaron, ¿no? Pero mira, ahora que está hablando del desastre también, me gustaría decir que mientras nosotros festejamos todos estos logros de la transformación, ellos nombran a delincuentes, sus representantes, ni más ni menos que en otros países. Este es Francisco Javier Cabeza de Vaca. El que sacó lo del huachicol fiscal. Justicia. Que dijo que Américo Villarreal tenía el Tribunal Electoral lo declaró como prófugo de la justicia y por eso no le dejaron ser diputado. Hoy ya la Suprema Corte incluso está analizando el tema de la orden de aprehensión. Hoy se presentaron 110,000 firmas ante la autoridad en donde piden justicia en los tamaulipecos. ¿Sabes cuánto desvió? En la primera investigación de salud, 350 millones de pesos. ¿Sabes esta foto de qué es? Es la primera vez que lo detuvieron, cuando tenía 18 años en Estados Unidos, el FBI, por robar vehículos. ¿Y qué crees que hizo Jorge Romero? Lo nombró ni más ni menos que representante del Partido Acción Nacional en Estados Unidos. En el PAN son un nido de delincuentes. Y Américo Villarreal. Juan Zavala, vamos contigo. A mí lo que me parece la marcha del sábado es su enorme frivolidad, Pedro. El país, independientemente, nosotros hemos reconocido, por ejemplo, hemos celebrado el impacto que tuvo el aumento del salario, porque fue con los votos de Movimiento Ciudadano que eso se pudo aprobar. Hemos celebrado que hayan salido personas de la pobreza y hay que celebrarlo. Pero para eso están los servidores públicos. Ese es su trabajo, Pedro. Para eso les pagamos y para que nos informen, para que nos den cuentas, para que sean transparentes. Pero dedicarle un día a cientos de miles de millones de pesos para el Zócalo, para transportar a la gente, para llevar a la gente a esa concentración, cuando hay muchos otros problemas en el país. Claramente el problema de la inseguridad es uno de ellos. La falta de inversión en el país, no según yo, según los propios estimados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dice que el próximo año vamos a crecer 1.5%. Y van a decir, es que esta es la situación económica. No, no es cierto. Chile va a crecer al doble, Colombia va a crecer al doble, Brasil va a crecer al triple de lo que está creciendo México, mientras ellos se están viendo al espejo y felicitándose y dándose palmaditas. Mientras eso pasaba, mandó el gobierno federal la iniciativa de las 40 horas, Pedro, que Movimiento Ciudadano lleva empujando y promoviendo más de una década para que por fin sea una realidad, que los trabajadores de México puedan tener 2 días de descanso, y resulta que mandaron la iniciativa, mientras celebran estos logros para los trabajadores, para que solamente sea un día de descanso y las 40 horas se distribuyan en los demás 6. Una de las luchas más importantes que ha habido en los últimos años por los derechos de las y los trabajadores del país. Mientras ellos celebran, mandan esa iniciativa para que sea continúe siendo un solo día de descanso a la semana. Nosotros en Movimiento Ciudadano no nos detenemos a festejar. Sabemos que el país está lleno de retos, en Nuevo León, en Jalisco, en todos los demás estados del país, y vamos a seguir empujando para que las 40 horas con 2 días de descanso a la semana sea una realidad para millones de trabajadores. ¿Así va el dictamen? No, como siempre, el Movimiento Ciudadano está adelantando los tiempos. A ver, ¿cuál es tiempo? Así está la iniciativa. Déjame dejarlo con toda claridad. Para que ya le envió la presidenta. Primero, nosotros lo estamos proponiendo, no fueron ustedes. Ya le propuso. Porque Movimiento Ciudadano, hay muchas iniciativas de Maines, de muchos. Una vez, pero hay una enorme, A ver, adelante. Porque hay una enorme diferencia entre proponer y hacer. Ya te lo he explicado en muchas ocasiones. Yo tengo un tío que siempre que ve que sale algo nuevo dice, oye, eso a mí se me había ocurrido. Sí, tío, pero tú no lo hiciste, ¿no? Oye, pero eso a mí se me había ocurrido. Oye, sí, pero tú no lo hiciste. Lo que te quiero decir es que Movimiento Ciudadano lamentablemente no forma porque no han querido. No forma parte porque no han querido. de los grandes cambios que hemos hecho. Por cierto, no, de hecho, hablando sí, antes de pasar del tema de las 40 horas, vamos a disminuir 2 horas por año a partir del año 2027. Pero lo que dice Juan es importante, porque eso está generando mucha expectativa entre la gente. Hay una
una esperanza, vaya, hay una ilusión. Sí, lo vamos a lograr nosotros. Y habrá un día de descanso o 2 días de descanso. Bueno, el dictamen va con una reducción de 2 horas anuales a partir del 2027. Fíjate, con un solo día de descanso, pero cuando nosotros en nuestra iniciativa están 2 días de descanso. Lo dice la iniciativa en la Constitución. Hoy dice que son 6 días de trabajo por uno de descanso. Y hoy sigue, yo lo dejé terminar, A ver, deja que termine, Juan, y lo... No te quiso contestar porque la iniciativa que efectivamente, como bien lo dices, Pedro, ha generado una enorme expectativa entre millones de trabajadores en el país, viene manteniendo 6 días de trabajo y 1 de descanso. Lo que pasa es que ahora las 40 horas serán en esos 6 días, son 40 horas, pero no garantiza los 2 días de descanso. Y es lo lamentable, que teniendo esa mayoría, no estén usándola para esos grandes cambios que hoy están esperando millones de mexicanos. A ver, Lilia, te damos la bienvenida. Estábamos hablando de la concentración que ocurrió el día sábado en el Zócalo, y Juan y Arturo mencionaban también el tema de la iniciativa que envió ya la presidenta sobre las 40 horas, donde Juan señala que no hay 2 días de descanso, que solamente hay 1, y Arturo señala que es una reducción paulatina lo que se irá dando. Y es una reducción paulatina, primero, y hay que decirlo con todas sus letras, porque se ha hecho escuchando a todos los sectores del país. Lo que pasa es que yo entiendo, es muy fácil, perdón, porque le guardo todo el respeto a Juan, pero es muy fácil desde la nada tratar de decir pues, que de tajo y de golpe hay que bajar a las 40 horas. Esto se ha hecho en conjunto y tomando en cuenta no solamente al sector empresarial, sino también a los grupos de trabajadores, y la manera de hacerlo para que sea una realidad es bajar 2 horas cada año hasta llegar a el 2030, donde se cumplirá esta meta. Y la forma en la que se tiene que hacer es para que se cumplan con estas horas. Por lo pronto tiene que ser con un día de descanso, porque se tiene que disminuir de 2 en 2. Entonces no puedes, imagínate, si de la noche a la mañana reducimos a 2 días de descanso, entonces vas a empezar este año o el año entrante con 46 horas en 6 días, en 5 días de trabajo. Eso es completamente absurdo. Entonces, tiene que ver con una aplicación paulatina y responsable. Yo entiendo que Movimiento Ciudadano trata de subirse en esta ola como una cosa mediática, y es entendible, pero los que hemos participado de los foros, los que hemos participado de las negociaciones, sabemos que es necesario hacerlo de esta manera. Fue el PT justamente el primero que presentó la iniciativa de las 40 horas al inicio, hace 7 años, en el Senado de la República, a través de Giovanna Bañuelos, que es colaboradora de esta mesa y que hoy preside la Comisión del Trabajo. ¿Quiere responder? Lamento mucho la postura de Lilia. En Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado y yo recorrimos más de 12 países, en 12 estados de la República, hicimos foros con trabajadores, con el sector empresarial, con académicos, y hicimos una propuesta donde de hecho viene contemplada la gradualidad, nomás que no le damos a los empresarios ese plazo de gracia de 5 años que ustedes están dando, sino que son 2. Nosotros estamos de acuerdo con la gradualidad. Lo que no quiere decir, Lilia, Pedro, es que no están contemplados los 2 días de descanso. Desde hace 108 años está en la Constitución que son obligatorios 6 días de trabajo por 1 de descanso. Lo único que hace la iniciativa es que esas 40 horas son entre 6 días. En nuestra iniciativa, esas 40 horas pero a lo que son te entre refieres 5 días. entonces es a que no está contemplado en el 2030, cuando Así ya es, se llegue a las 40 Así horas no está exactas. contemplado, son los 2 días de descanso. Ok, ¿es correcto? Yo diría que no se apresure, Juan. Mire, yo entiendo. Es que ahí está la iniciativa. Yo entiendo que la oposición esté muy desesperada. Nada le sale. El ejemplo más claro fue con la reforma que hicimos a la Ley General de Aguas. Ellos decían incluso, o inventaron, trataron de crear una narrativa de que el tema de la propiedad, la tierra y el agua, el binomio, iba a afectar, que no habría sucesión, que no habría herencia. Y al final de cuentas logramos modificar el dictamen para que fuera más claro y demostramos que efectivamente atendíamos con mucha cautela el proceso legislativo y las opiniones que vinieran, ¿no? Ellos desde ahora tratan de incendiar algo que es bueno, algo que fue consultado con los sectores empresariales, con el CCE, con la Coparmex incluso, con la Concanaco, con la Concamín, con la Canacintra. Entiendo que siendo tan pequeñito Movimiento Ciudadano, no tenga quizás este diálogo franco con varios sectores obreros también muy importantes. Entonces yo diría, vamos a esperar, va a dictamen, el dictamen se abre una discusión donde participan todos los grupos parlamentarios, seguramente habrá foros porque el tema lo amerita, habrá por supuesto una dictaminación que irá al Pleno, habrán reservas en su momento y estoy seguro que esta propuesta que ha hecho nuestro movimiento
los partidos que forman parte de nuestro movimiento, se va a aprobar, no tengo la menor duda. Y está bien. Oye, ¿y se va a aprobar sin modificarle una sola coma o sí pues realmente el mejor habrá ejemplo apertura? fueron las 50 modificaciones que hicimos a un dictamen hace unos días y las 18 reservas que también aprobamos. Este mito de que no se mueven cosas en la Cámara de Diputados, mito de que no se mueve nada en la Cámara de Diputados, es solo una mentira más de los que están acostumbrados a decir mentiras. Oye, Luisa, ¿quiere responderle a Arturo sobre lo de Cabeza de Vaca? Claro, mira, qué bueno que sale al tema. Lo cierto es que Cabeza de Vaca fue un gobernador que fue el primero en hablar de huachicol fiscal, el primero en este país. Y derivado de eso, por supuesto que comenzó la persecución política. Pero hoy está muy angustiado Arturo Ávila. ¿Y por qué todos los huachicoleros fiscales que están en su partido no los denuncia con esta vehemencia? Lo cierto es que estamos convencidos y tiene todo el respaldo el exgobernador Cabeza de Vaca de Acción Nacional. Pero mira, nada más para concluir. Oye, bajo esta coyuntura, nombrarlo como el encargo que le dieron hoy, ¿sí le suma? Estamos seguros de lo que ha sucedido en este país y de que la persecución política orquestada por Morena y por sus fiscalías no tiene por qué generar en nosotros una vergüenza en un personaje que sabemos de su integridad y el trabajo que realizó por Tamaulipas. Empecemos por el hoy gobernador que ni siquiera puede ir a Estados Unidos porque ese sí no tiene ni visa. Empecemos por esos personajes. Oye, Luisa, de Morena. ¿podrías decirle a la audiencia con toda certeza que el PAN no estuvo detrás de movilizar a productores agrícolas a cerrar puentes en Chihuahua, a cerrar carreteras, que clausurar accesos a San Lázaro, como lo dice Arturo y Morena, que fueron ustedes los que los movilizaron? Pues mira, lo cierto es que hoy existe un descontento tremendo en este país. Y te lo digo categóricamente, Acción Nacional lo que sí va a hacer siempre va a ser defender todas las causas ciudadanas. Pero no, es que no me lo estás negando. Permítame. No, es que yo no lo sé. A ver, así también dijeron de mí que yo estaba pagando también la marcha de la generación Z y te digo categóricamente que no es así. le pagaste al que lo organizaba, pues. Son dos cosas distintas. Tienes hasta una denuncia. Pero no es una denuncia. Es una queja. ¿Sí? Y sabes que ni siquiera va a ser admitida porque no tienes ni elementos. Vamos a ver. Pero empieza siempre en una denuncia y termina en una pírrica queja porque no tiene pírrica queja el farandulero de Morena un esquema para desviar la atención. Siempre busca desviar la atención, pero no, lo cierto es que por el contrario, nosotros donde sí vamos a estar al lado de la gente, no detrás del pago, o no detrás de generar un descontento, acompañando y buscando soluciones con la gente. Eso, te lo pregunto sin duda, porque Pedro. así como ustedes señalan a Morena de haber acarreado personas para el sábado, para esta movilización, y ya le preguntamos a Arturo al respecto, pues también es válido preguntarte a ti como representante del PAN si movilizaron campesinos, movilizaron productores agrícolas durante la semana pasada. Y te lo vuelvo a contestar de la misma forma. Vamos a estar del lado de la gente. Pero eso es un siempre, sí o un no. al lado. No estamos detrás. No somos el bloque negro o el bloque guinda que genera los disturbios. ¿Entonces es un no? No, lo cierto es que no. Ok. Lilia. Que le pregunten a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, si no participó en el apoyo a los agricultores. Los mismos agricultores de Chihuahua lo estaban diciendo. Más aún, fue su senador el que le pide al ChatGPT que le haga los discursos porque tiene que usar la inteligencia artificial porque no tiene inteligencia natural. Pero mira, ellos estuvieron tratando de engañar a los agricultores de Chihuahua. Yo me reuní con ellos encabezados por Heráclito Rodríguez, que además es mi hermano de crianza, imagínate tú, y trataron de utilizarlos para que se fueran al Senado y trataron de utilizarlos ahí para que dijeran que nosotros los habíamos abandonado. De las 18 reservas y los 50 cambios en esa mesa con el Frente Campesino por Defensa del Campo Mexicano, no solamente salieron 10 de las 18 reservas que se presentaron al dictamen la semana pasada, entre las que están el quinto y el sexto transitorio, que es parte de lo que ellos están pidiendo, y entre los que están las reformas al 49, 50, 51, 70, 52, que tienen que ver con la transferencia o la sucesión de agua en zonas de riego. Conocemos perfectamente la iniciativa. Oye, Lilia, hubo un productor que dijo que tú en específico los traicionaste. Sí, este agricultor, que además es de mi tierra, como él bien dijo, soy su paisana, los busca Lito Moreno en el Senado y le piden en el Senado que él haga esta declaración en frente de las cámaras del Senado. Él ya ha aclarado en medios de Chihuahua, pero bueno, pues claro, porque cuando se trata de pegarnos a nosotros le dan máxima que fue publicidad. Lito el que le pidió que te No, señalara. eso ya no lo dijeron a nosotros, pero él ha dicho y han aclarado en los medios
gobernadores de Chihuahua, empezando por Heraclio Rodríguez, el Yaco, que no solamente que ayudé, sino que cumplí. Y por eso sé perfectamente cuáles son las peticiones de los agricultores. Lo que sí te puedo decir es que trataron, sobre todo la gobernadora de Chihuahua, de prenderle la llama al cerro, como se dice en mi pueblo, para que ellos creían que de esa manera iban a tener una oportunidad para ganar Chihuahua. Pero han quedado claramente derrotados porque al siguiente día que se aprobó y el mismo día que se aprobó en el Senado de la República, ellos firmaron un acuerdo con la CEGOP, no solamente porque estaban de acuerdo con las reservas y se dieron cuenta que los estaban usando. Vamos con una última participación, Juan. Sí, mira, ahorita respecto al tema, bueno, si quieres aclarar lo de los 40, pero también sobre lo de aguas. Yo creo que en la intervención de Arturo se ve mucho la manera en la que legisla Morena, desde esta soberbia de decir, ustedes son chiquititos. Sí son. Así son. Los votos que te tienen a ti en el Congreso, a mí, son exactamente los mismos y somos igual de representantes de la nación. Entonces, la totalidad de la bancada. Y así legislan, con esa enorme soberbia. La soberbia es muy mala consejera, va de vuelta. Van a ver el crecimiento de Movimiento Ciudadano y precisamente ese Movimiento Ciudadano es porque estamos cerca de las causas de las personas. A nosotros no estamos en esta grilla barata de la política. Estás peleando una autoría. De la política tradicional. Estamos peleando por una causa, que son las 40 horas, con las 40 horas que el PAN votó en abstención en la comisión, por cierto. Sí, estas causas para la gente. El PAN, por cierto, votó en abstención. Y son esas 40 horas con 2 días de descanso, que realmente significaría un cambio en la vida, en el tiempo, en la calidad del tiempo de millones de personas. Y nosotros, seamos chiquitos, seamos grandes, no vamos a dejar de insistir. Oye, Juan, 10 segundos. ¿Se elimina el acaparamiento con esta reforma a la ley de aguas? Se eliminan. Yo creo que faltaba mucho, yo creo que hubo mejoras en el dictamen. Creo que si no se hubiera apurado, Pedro, y hubiéramos tenido unas semanas más, teníamos hasta el 15 de diciembre, hubiéramos podido tener una mejor ley de aguas. Arturo, ¿se elimina el acaparamiento? Sí, por supuesto, pero no solamente eso. Mira, esto es lo que está verdaderamente defendiendo el Partido Acción Nacional, el cártel del agua. No solamente son el cártel inmobiliario, que es un esquema de corrupción que conoce muy bien Luisa, porque su presidente nacional, Jorge Romero, es el líder, sin duda, del cártel inmobiliario. 22 carpetas de investigación. Aquí tienes a un expresidente de Acción Nacional, tienes un expresidente de México, todos panistas, tienes exgobernadores también. Defendieron con su vida. Pero mira, también tenemos a una persona que no sabes cómo me da gusto que hoy esté preso nuevamente. Es César Duarte, a quien, por cierto, la gobernadora Maru hizo hasta lo imposible por tratar de mantenerlo fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque fue un gran contribuyente del gobierno de la gobernadora que acaparaba 50 millones de metros cúbicos de agua. Así es que esto defendieron, por esto dieron la vida, por el acaparamiento que ya se les acabó. Luisa, breve, por favor. Pues mira, lo que vimos este fin de semana fue la marcha de las manías, la marcha de la mitomanía, la marcha de la megalomanía y la marcha de la cleptomanía a todo lo que daba. Lamentablemente pareciera más una autocomplacencia de la presidenta de la República, la búsqueda del aplauso fácil, de la matraca sencilla, pero lo cierto es que la realidad ya la rebasó y tenemos muchos pendientes en materia de seguridad, en particular para los jóvenes que, insisto, están desapareciendo un 70%, aumentó la desaparición y esto está correlacionado con la captación del crimen organizado para trabajos forzados. Lilia, breve, por favor. Esto es lo que ellos no pueden aceptar y no pueden superar, que la presidenta sigue teniendo la aprobación de la gente, y esto es el otro problema que tienen 600,000 personas en el Zócalo y calles aledañas, y esto es lo que defiende Luisa, así de sencillo, es delincuentes defendiendo delincuentes, y están tan desesperados en el PAN que tuvieron que dar nuestros datos personales e incitar a la gente para que nos buscara. Entonces, esto es lo que realmente está haciendo el PAN, están desesperados. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pedro. Gracias, Nos vemos la siguiente semana y vamos a la pausa.